espero que estén bien, espero que esta clase sea especial. La clase de hoy va a tener en parte reflexión sobre lo que le había dejado como trabajo o como investigación, ¿sí? Así que me gustaría, bueno, antes de comenzar con la reflexión que deberían tener todos, me gustaría preguntarles cómo van con la lectura del libro. Yo sinceramente, hoy pues leí la parte que corresponde para la clase de hoy. O sea, yo había quedado en el tema anterior y ya fue como que leí apenas lo de la clase de hoy y ya, o sea, me dio el tiempo, no mentiras, pues, o sea, lo leí en la hora del almuerzo y súper. Entonces vengo leído. Gracias. Genial, Nico, genial. Ahí Martina dice que va súper atrasada. Bueno, yo sí he leído correspondiente a lo que vamos a ver la clase de hoy, pero no pude evitar leer más y terminé leyendo hasta Sócrates. La verdad que, ¿Cómo así no vamos en Sócrates? Yo pensé que íbamos a empezar Sócrates. Yo leí todo lo de Sócrates porque dije, no, pues, hoy es Sócrates. bueno, lo que pasa es que ya en el libro hay algunos filósofos que no hemos visto, como Empédocles, un filósofo de la naturaleza también. Creo que eso no lo hemos visto. Hoy nuestra clase va a continuar con Empedocles. Empédocles, Sí, sí. pero luego de escuchar sus reflexiones, Mm. obviamente. Me encanta que les guste el libro, la verdad es de esos libros que uno puede leer, leer, leer y seguir y seguir y seguir y se te pasa el tiempo súper rápido. Me encanta la narración de ese libro y me alegra mucho que a ustedes también les esté gustando la lectura, que la estén disfrutando. Es bastante llevadera. Y como va dando ejemplos básicos, es mucho más fácil asociar la filosofía en cuanto a cosas rutinarias de la vida. Flor, tranquila, no te preocupes. La verdad, la lectura, yo le había dicho que no la continuara, que quedáramos ahí. Eh, Así que a los que están en Sócrates, quédense ahí en Sócrates, ¿ya? Por favor. Martín ahí ya se enchufó y dice que ya, entonces va bien con la lectura. Ok, bueno. Ya que se van conectando un poquito más y ya vamos charlando un poquito, me gustaría ahora ir escuchando las reflexiones de cada uno. Si ustedes hicieron 15 páginas, por favor no me las lean. Explíquenme de forma concisa y resumida más o menos a qué reflexión llegaron ustedes en cuanto a lo que es la perfección. Por favor, ¿sí? ¿Jugamos al juego de la viroca o ustedes se van ofreciendo voluntariamente? Sacrificialmente. Bueno, ahí vamos con los sacrificios de vuelta. Aunque Bueno, recuerden que los sacrificios no borraban pecados. No, pero pues los sacrificios, pues el amor sacrificial, como el de Cristo. Ahí él pregunta qué es la viroca. La viroca es el juego del que le toca, le toca. O sea, yo escojo a uno y al que le tocó, le toco. Ese es el juego de la viroca. Al que le toca, le toca. Ok, pero bueno, vamos a respetar ahí lo que dice Nico, así que vamos a ir viendo quiénes se sacrifican, van levantando la manito y van contándonos más o menos su reflexión sobre la perfección. Moisés, te escucho. bueno, para ser claro, preciso, lo más concreto posible, en- creo que yo no pude llegar a una conclusión en sí porque aún hay ciertas cosas que aún sigo pensando, pero yo creo que la perfección es aquello que no posee ni error ni fallas, aquello que toda su naturaleza y todo lo que está hecho, no hay equivocación. Aunque este, la perfección misma en sí es eso, algo que no tiene errores ni equivocaciones, que no tiene fallas, que no se contradice a sí misma, que es perfecto en todo, en lo que o puede ser diseñado para lo que fue, o en el caso de que en sí lo que no posee ninguna falla. Hasta ahí. Ok, Moisés. O sea, la perfección para ti podría ser eso, o no lograste conciliar en sí tú, personalmente, una descripción. Es que yo pienso que una cosa es algo que sea perfecto, por decir una estatua, puede ser perfecto en tu mente en todo lo que tú imaginaste, pero hay ciertas características de la estatua
que poco a poco, por ejemplo, en el tiempo la estatua se va a destruir o puede ser destruida y ya la estatua, como tú la imaginaste de forma tan perfecta, ya no lo va a hacer otra vez. En cambio, también con el ser humano en el principio de Jardín de Edén fue perfecto, sin embargo, esto no evitó que nosotros erráramos y nos equivocáramos, aun siendo perfectos, pues, semejantes a Dios. Y pienso que una diferencia entre lo que es perfecto, según ciertas características que posee, y otra cosa sería lo que es lo que en sí es la perfección absoluta. Por ejemplo, Dios, que es perfecto en todo, sin error, sin falla, no se contradice a sí mismo. Mi opinión. Vendría a ser como algo así como la definición de sagrado y consagrado, ¿no? Algo que siempre va a ser perfecto, algo que siempre va a ser sagrado y algo que no era sagrado y se consagra para ser un determinado tiempo sagrado. Interesante tu opinión, Moisés. Me gustó bastante. Gracias. Gracias a usted. Getsemani. Hola, Hola. yo creo que la perfección es muy subjetiva y depende mucho del momento exacto en el que es decir, es cambiante. Por ejemplo, para mí puede ser perfecto que yo estoy sacando un 10 en X materia, pero quizá después cambia mi percepción de esa materia y digo, ¿sabes qué? El que yo saque un 10 quiere decir que me tengo que aprender todos los conceptos de memoria y para mí eso no es perfección. Entonces, quizá para mí no es perfecto que yo saque un 10, pero sí que yo me pueda expresar de una manera quizá más personal. Entonces, yo creo que varía ya aún con Dios. No podemos decirlo que su perfección ha sido cambiante, porque si vemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ha sido ha variado mucho. O sea, quizá en el Antiguo Testamento para Dios era perfecto pedir X cosa y cuando vino, cambió. Entonces, aún podemos verlo también en la creación, que aún la imperfección es perfecta. Entonces, creo que cuando llegas al equilibrio como ser, en el sentido físico, espiritual, energético y todo, entonces cuando en ese momento estás en tu equilibrio, en ese punto, está la perfección. Pero puede ser que después cambie el punto y eso que era perfecto para ti ayer, hoy ya no es perfecto. No sé si me expliqué bien. Sí, te entiendo, Getsemani. Entonces, para ti sería relativa la perfección. Sí, varía, y depende del momento en el que estés. No puede ser siempre perfecto o sea, no es lineal, no se mantiene estático, sino que es cambiante, dependiendo de en qué posición pues te encuentres, en todos los sentidos del ser. Ok, ok, gracias por tu opinión. Nicolás. Llegó el momento, llegó la hora. Bueno, no sé, yo tengo mi conflicto espiritual ahí. Yo creo que en cierto sentido el platonismo tenía razón, ¿no? O sea, las ideas y ese concepto que nosotros tenemos en la cabeza, o sea, como en el mundo de las ideas, allí reside la perfección. Porque ese concepto es invariable, es inmutable, es perfecto. Es lo que nosotros determinamos como perfección. Pero ciertamente para nosotros a nivel tierra, yo puedo decir que, por ejemplo, una mujer, por ejemplo, para mí, puede ser perfecta, pero eso no quiere decir que sea sin errores, solo quiere decir que eh, refleja lo que yo determinaría son las condiciones adecuadas para que una persona eh, sea como, digámoslo así, indicada, idónea. Entonces, eso sería otro punto de perfección, ¿no? Es perfecta para mí. Puede que para otra persona no tenga los mismos criterios, pero si cumple esos criterios, es perfecta para mí. Eso sería otro nivel de perfección. Y finalmente hablaríamos, digamos, en un nivel más teológico, más profundo. Bueno, en un nivel, digamos, teológico, podríamos hablar de que cuando el hombre y la mujer están unidos en una relación, en un matrimonio, es como la imagen completa de, de Dios, ¿no? Entonces, eso sería la perfección, ¿no? La imagen completa, hombre y mujer, juntos en una relación. Eso es perfección, porque es diseñado por Dios y todo. Y en otro sentido, yo diría que finalmente es Cristo, ¿no? Cristo es la revelación mayor, la revelación superior. Entonces, Cristo es completo, Cristo es superior, Cristo en todas sus perfecciones, porque digamos en todos sus atributos Él es perfecto y cumplió la ley perfectamente y vivió perfectamente. Entonces, Él es la perfección en esencia. O sea, si hablamos de perfección, Cristo. Yo creo eso. Fin de mi intervención. Entonces, por tu lado también sería un poco relativa la perfección, ¿no? Va a depender de cómo se te vea, bastante. Y bueno, ya llevamos dos personas que se apuntan por el lado relativista. Ok. José Rodríguez. Sí, se me escucha.
Bueno, yo entiendo por la perfección, o sea, lo poco que busca, porque la verdad no está al 100%, pero entiendo como perfección algo que digamos que está completo, algo que no le sobra, pero tampoco le falta. A mí me venían varios ejemplos a la mente y es como cuando uno prepara, no sé, una comida, un guiso, digamos, que uno lo prueba y uno dice, oye, está en su punto, o sea, ya no tengo que echarle más nada, pero tampoco tengo que quitarle algo para que quede bien, ¿no? Sino que está en este punto, cuando alguien hace una escultura o cualquier otra cosa, ¿no? Y lo traté de comparar un poco con la ontología en cuanto al ser humano, y encontramos que el ser humano no es perfecto debido a que el ser humano no está completo debido a que eh, él, digamos que a él le falta, o sea, él necesita diferentes cosas para poder mantenerse, ¿no? O sea, él necesita, por ejemplo, del agua, del alimento para mantener, digamos, para tratar de mantener esa, digámoslo así, para tratar de estar completo, ¿no? Para no, ¿cómo lo explico? O sea, vemos que él necesita para mantenerse de esa manera, ¿no? O sea, si uno no come, uno se pone delgado y todo eso, ¿no? Y en cuanto a Dios, vemos que Dios es un ser completo que no necesita de nada para ser quien es, y y tampoco le sobra algo para ser quien es, sino que Él es quien es y es una persona completa a la que no, creo yo que no le hace falta nada, pero, o sea, no, pero tampoco hace falta que le añadan algo a su esencia como tal. Ok, Ya, listo. genial. Muchas gracias, José, por tu opinión. Ahí ya nos fuimos a un enfoque un poco más teológico, un poco más, como decir, la vieja confiable, ¿ya? Si queremos hacer una comparación de la perfección, listo. La hacemos más rapidita, Cristo, perfecto, Dios, listo. Me encanta, muchas gracias eh, por tu reflexión. Ahora, Sergio, ¿te escuchamos? Buenas tardes. Bueno, la mía es muy breve. Yo creo que la perfección es algo que cumple 100% con algún estándar, algún criterio o una serie de criterios. Puede ser relativo, sí, sí puede ser relativo. Sin embargo, si ese estándar o esos criterios son establecidos por Dios, en ese momento deja de ser relativo. Entonces, a final de cuentas, yo lo resumiría como perfección, es cumplir 100% algún estándar, criterio o conjunto de criterios. Genial, Sergio. Bastante acertado tu reflexión sobre la perfección. Bastante ahí a lo que sería la definición desde la filosofía. Muchas gracias. Eh, Aquí ya me perdí un poco el orden. ¿Venía Roberto o Joana? Ay, cualquiera de los dos que quiera. Venía el hermano Roberto. Okay. Roberto, Sí. te escuchamos. Buenas tardes, profesora, compañeros. Estuve investigando sobre la palabra perfección y empecé por la etimología del latín perfectio, que significa justamente la acción y el efecto de estar completamente hecho o acabado. Y trayendo a colación lo que mencionó el compañero Moisés, la perfección tiene que ver, o mejor dicho, no tiene que ver con los errores, las falencias. Por lo tanto, en ese sentido podemos decir de que algo es perfecto cuando alcanzó su máximo nivel posible. Eso haciendo, digamos, una previa introducción. Particularmente para hacerlo breve como los demás compañeros, yo diría que la perfección, para mí en particular, tendría dos acepciones, ¿verdad? O sea, dos sentidos, mejor dicho. Una en el sentido amplio, y esa perfección estaría ligada a los estándares. Y otra, la perfección en el sentido estricto, y esa perfección estaría circunscripta a lo excelso, a lo sublime, a lo inmutable, a lo inmejorable. Es decir, en el sentido amplio, cuando está ligada a los estándares, para mí, si cierto objeto reúne ciertos estándares, ha alcanzado la perfección. Y en el sentido estricto, la perfección circunscripta a lo excelso, como usted dijo, el famoso ejemplo es Dios, ¿verdad? El famoso, el dicho, el cliché, solo Dios es perfecto. Y yo lo vería desde esos dos aspectos. O sea, también podría ser de manera subjetiva y objetiva en ese sentido, ¿verdad? Y estuve leyendo varias información y creo que la concepción aristotélica es la que justamente trata de centrar y de ponerlo en el punto exacto, ni más ni menos. Y, y eso es lo que puedo decir al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy completa también tu reflexión. Se nota que sí estuviste buscando definiciones y leyendo un poco sobre lo que era la perfección, así que te felicito.
Ahora iba Joana, ahora sí, o Eli. Eli, Daniel y Joana. Ah, ok. Gracias, Carla. Eli, ¿te escuchamos? Dios les bendiga, profe, y Dios les bendiga, compañeros. Bien, el punto de vista que yo tengo es que hablando, por ejemplo, de algunas ramas como el derecho, la psicología, tienen su significado de perfección y todos se asocian a que es aquello que no tiene errores, no tiene fallas y demás, que incluso la perfección puede ser subjetiva y estética. Sin embargo, a mi punto de vista, cada ser humano tenemos una cosmovisión. Para mí algo puede ser perfecto, pero para otro compañero no puede ser perfecto. Entonces, hablar de perfección, yo considero que también es absoluta y me inclino hacia lo teológico, hacia Dios. Esa sería mi breve conclusión. Ok, Eli, muchas gracias. Sí, la verdad es que si lo vemos desde el punto teológico, sería un absoluto. Sí, de eso no habría mayor indagación sobre eso. Pero a lo que ya tiene relación con lo humano, ya vendría a ser medio imperfecta la visión de la perfección. Eh, Daniel, Sí, hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Ok, bien, bueno, yo pensando en este tema de la perfección, yo definí la perfección desde un punto de vista muy personal y creo que la perfección es el orden de todas las cosas. Para mí es todo aquello que está correctamente diseñado y que funciona sin error. Por ejemplo, el ejemplo más claro para mí es el universo, ya que pues, el diseño del universo tiene que ser extraordinario, ¿no? Voy a particularizar el ejemplo del universo en el sistema solar. Pensando, por ejemplo, en nuestro sistema solar, nuestro sistema y los cuerpos celestes que hay, ¿no? Los planetas que hay alrededor del Sol, tienen un movimiento que es perfecto, que tiene, digamos, una armonía y se mueven de una sincronía tan particular y tan excelente que no chocan los planetas entre ellos. Y, por ejemplo, también el hecho de que exista vida en la Tierra, tiene que haber una distancia correcta, una distancia así muy precisa para que la luz del Sol permita la vida en el planeta Tierra. Si está muy cerca, pues obviamente no puede existir vida porque hay mucho calor. Si está muy lejos, no puede existir vida porque hay mucho frío. Entonces, el hecho de la distancia que tiene la Tierra al Sol, eh, por ejemplo, también he leído acerca del universo que Júpiter viene a ser también un protector para que los asteroides no lleguen a impactar directamente a la Tierra. Entonces, a eso me refiero a la perfección, cuando las cosas existen con armonía, están correctamente diseñadas y sin ningún error. Y bueno, yo pienso que el ser humano le es muy difícil definir la perfección. Yo pensando en ello dije, es que no puedo definirlo de manera clara o de manera correcta, porque creo que la perspectiva de cada individuo suele ser diferente. De hecho, por ejemplo, me pasó algo ayer que yo venía manejando y una persona quería salir del estacionamiento, entonces yo venía sobre mi carril, yo le eché las luces, mi indicación de echarle las luces era para que no saliera, es como yo voy, es como decirle ahí voy sobre mi carril, y la persona entendió que le estaba dando la salida para que saliera del estacionamiento. Entonces, a eso me refiero, como que cada individuo puede tener su propia perspectiva y lo que yo estoy entendiendo, lo que yo estoy diciendo, puede ser muy diferente a lo que otro piense, ¿no? Entonces, por ese sentido, creo que para cada ser humano, o sea, es difícil poder definir la perfección porque cada uno tiene su propia perspectiva, pero definitivamente yo creo que si yo apuntalaba la perfección hacia algo o hacia alguien, en este caso sería aquel que diseñó o creó el universo. Y bueno, creo que ahí es donde yo también podría ver como esa perspectiva de que debe haber un diseñador arriba de todo, ¿no? Entonces, ver, o sea, todo eso, toda esa armonía y toda esa perfección del universo me encanta y pues esa es mi perspectiva personal de la perfección. muchas gracias, Daniel. Ahora sí, Joana, te ha tocado esperar un montón. Creí que había otra persona antes que yo. ¿No? No, ahora sí es tu turno. Ah, ok, profe. Eh, no, pues después de escucharlos a todos, ya veo como que el mío es muy mínimo, pero igual sí, o sea, comparto las visiones de cada uno. Igual yo coloqué pues que para mí el concepto de perfección es todo aquello que cuando se ve o se descubre es exacto en sus medidas, no tiene errores, no tiene punto de comparación. Él es en sí mismo el punto de comparación, es inigualable, es en esencia bello y majestuoso y provoca admiración, no hace daño, no es invasivo, es bueno, es agradable, es completo, es gustoso y es lo mejor. Pero también, como para completar un poquito, pues lo corto que dice, escuchándolo,
pues me hace pensar porque, o sea, sí, o sea, yo en mi mente lo veo también abstracto, pero como decían los compañeros, o sea, es subjetivo en el sentido de que no tenemos, o sea, viendo que nosotros no, o sea, vemos las cosas como una sombra de la perfección, entonces, por tanto, nuestro concepto es subjetivo en el momento en que definimos muchas cosas. Por lo tanto, o sea, yo me pregunto, o sea, los estándares de la perfección, ¿según quién? ¿Según mi juicio? Entonces allí yo voy a que la perfección, o sea, trae intrínseco en su naturaleza, o sea, el juicio en sí mismo, donde él es en sí la norma y él es el que pone como los caracteres a los que uno, o sea, tendería a, como a definir si es o no es a la medida de lo que es perfecto. Algo así, profe. Muy bien, Joana, muchas gracias. Creo que todos llegamos más o menos a lo que era la misma conclusión, ¿no? Todo va a depender del estándar, un parámetro y desde quién defina qué va a ser perfecto. Bueno, yo creo que acá todos llegamos a la misma reflexión, a la misma conclusión. La profesora es la perfecta, ¿no? No, bro. Hay cuestiones en la vida como lo es la perfección, como es la belleza, como es lo normal, que son cuestiones que van a depender mucho de la perspectiva de quien se lo aplique, ¿ya? ¿Qué es la belleza? La belleza es el estándar de belleza que hay en Hollywood, el que hay en Milán, con todas esas modelos de las pasarelas, o la belleza se encuentra al observar una flor, o al compartir en familia, o sea, hay cosas que van a depender desde la perspectiva de quien lo diga. Ya van a ser un poco, por así decirlo, relativo. Tenemos que tener siempre en cuenta que lo que es teológico siempre no va a tener mucha relatividad, ¿ya? Siempre van a haber absolutos dentro de lo que es la teología. Dentro de esos absolutos, como varios dijeron y algunos que me enviaron sus reflexiones, la perfección de la creación, ¿ya? O la perfección de Dios, el sacrificio. En la clase anterior me acuerdo que les postulé un poco sobre de que Jesús fue un sacrificio imperfecto hasta, hasta el día en que fue crucificado. ¿Por qué? Porque ustedes creen que Jesucristo fue un sacrificio imperfecto hasta el día de su vida. ¿Qué opinan ustedes? Está relacionado a todo esto de la definición de perfección. Profe, no te escuché, discúlpame, no, es que tuve un problema acá y no te escuché. ¿Puedes Voy repetir? de nuevo. Voy de nuevo. Les explicaba que yo en la clase anterior les postulé un poco de que Jesús no fue el sacrificio perfecto hasta el día de su crucifixión. ¿Qué les parece? ¿Qué tan hereje sueno al decir eso? En hebreo se postula a Jesucristo como sacrificio, Yo creo como que Salvador. sí, o sea, yo creo que es, perdón, perdón, yo creo que es correcto. Yo creo que es correcto porque, o sea, el mismo Cristo, en algunos puntos, asume que él no lo sabe todo, ¿no? O sea, él dice como, aún el día y la hora, ni yo lo sé. O sea, en ese momento. O sea, que en ese momento no había alcanzado la perfección. En ese momento él se pone en una posición de siervo y en ese momento se puede decir que no es completo. Vamos a definir perfección como completo. Entonces, digamos, no está completo. Digamos, es un ser sin pecado, pero el hecho de que sea sin pecado no lo hace perfecto, como va a ser cuando llegue como su exaltación, vamos a decirlo así. O sea, Nico, ahí te freno un poco tu herejía. O sea, me Uy, refiero a imperfecto como sacrificio, no imperfecto como ser. Profesora, Dígame, Roberto Roberto. soy. Sí. O sea, yo trato de relacionar lo que usted estaba planteando desde el punto de vista, desde que la misma escritura dice de que Cristo se humilló hasta lo sumo. El hecho de encarnarse en la naturaleza humana ya implicaba, digamos, una especie de bajar a tierra, ¿verdad? Es como que empezaba esa vía al sacrificio, ¿verdad? Solamente que en el sacrificio de la cruz ya se concretó, o sea, yo lo veo desde ese punto de vista, no en el sentido ontológico que mencionó el compañero como usted. Creo que él le intentó ajustar esa parte, no sé si estoy en lo correcto bueno, es mi opinión, ¿verdad? Sí, Roberto. Por ahí va. Ahora le estaba explicando y Nico me corta. Ahora termino de explicarle. Guarde
piedras, por favor, aquí veo varias manos con piedras, guarden las piedritas y después me las lanzan. ¿Cuál era el propósito de Jesucristo como Salvador? Morir, sacrificarse en la cruz y redimir bueno, a los redimidos, porque aquí quizás sale por ahí un calvinista a piedrarme o un arminiano, vamos a decir redimidos solamente, ¿ya? Jesús, hasta que no llega al día de la crucifixión y es crucificado y él resucita, hasta ahí recién se cumple el propósito de su venida a la tierra, hasta ahí él es perfecto. ¿A qué va esto? Varios dijeron diferentes definiciones de lo que es la perfección. Hay una definición que a mí me encanta, que está más sujeta al punto de vista psicológico, que dice así: la perfección se refiere al término de algo o alguna acción de algún propósito. Cuando usted cumple un propósito, se cumplió todo, ya es algo perfecto. Ya la psicología lo toma más como una acción, más que una esencia de perfección. Me gusta porque si nosotros hacemos una exégesis a Hebreos, que es a donde va a plantear a Jesucristo como sacrificio perfecto y todo eso, nos damos cuenta de que el propósito de Jesucristo era ser sacrificado. Entonces, hasta que Él no es sacrificado, no va a ser el sacrificio perfecto. Él llega a la crucifixión y es el sacrificio perfecto, porque lo vemos en obediencia y en amor, ¿sí? Entonces, para nosotros, ¿qué sería perfección? Para mí, un ejemplo claro de perfección sería el que mi vida acabe No se escucha bien. Creo que hay un poquito de problema de señal. Ok, jóvenes, un poquito de paciencia. Vamos a ver si la hermana se vuelve a conectar. Ahorita estamos texteando. Ay, discúlpenos por estas pequeñas inconvenientes, ok. Sí, creo que tiene algo de problemas con la internet porque aquí me arrojó en el Zoom un mensaje del ancho de banda de la hermana. Entonces, Sí, aquí dice no está La disponible. conexión no es perfecta. De eso estamos hablando, de los grados de perfección. una buena analogía. Ok, Ahora sí. ok. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ahora Sí, se sí, escucha, hermana. perfecto. De eso estamos hablando. De Ahora perfecto. sí, perfecto. Adelante, mi hermana. Bueno, volvemos a caer a lo Ahora sí, perdón. Perdón. Yo insisto, la perfección es gradual. No, es que para completar la clase perfecta se tenía que cortar por lo menos una vez en internet, para no perder la costumbre. Ahora sí, perdón. ¿Hasta dónde me escucharon la herejía que les dije? Hasta mi vida, yo no sé qué, yo había anotado por acá. Ok, Hasta mi vida acabe. ok. Hasta mi vida. Hasta ahí. Hasta que cada uno cumpla su propósito, va a poder decir que su vida fue perfecta. Porque, como vimos en las primeras clases de filosofía, hay varias incógnitas y una de esas es el propósito. ¿Con qué propósito fuimos creados? ¿Sí? Hasta que usted cumple el propósito por el cual usted fue creado, por el cual usted nació, llegó al planeta Tierra y no llegó a Júpiter, es porque hay un plan detrás de eso, hay un propósito. Hasta que usted cumpla su propósito, su vida va a ser imperfecta. Usted termina, su propósito va a estar terminado, va a estar concreto. Y eso va a ser perfección. Como seres humanos, si lo vemos desde la parte teológica, no hay perfección. Somos seres humanos caídos, ¿sí? Después del jardín, varias cosas afectaron a nuestra vida física, espiritual y de diferentes áreas.
Nuestro propósito es encaminarnos hacia el propósito, hacia cumplir el propósito, que eso va a ser lo importante. Ahí Lucía dice, todo ha sido consumado. Sí, el sacrificio de Jesucristo fue consumado. O sea, ya usted no puede hacer nada más para salvarse, porque fue un regalo por gracia, pero su vida no es un consumado, sino que su vida tiene que ser una escala hacia arriba, acercándose, es algo progresivo. Perfecto. Ok, nos quedan poquitos minutitos y nos tocaba a nosotros hablar hoy sobre Empedocles, ¿ya? Voy a compartirles rápidamente para que hablemos de este hombre. Vamos a ver lo que para él era perfección. Apague la cámara para que ustedes, bueno, puedan escuchar. Y ojalá no se corte estos últimos minutitos de clase. Antes de participar, que me levante el dedito o que me hable. Hermana, tendrías que volver a repetir todo porque no se te escuchó y lo poquito que se te escuchó fue entrecortado. Sí, entrecortado. Entonces, Okay. Ahorita que compartiste pantalla, nadie escuchó nada. Ok. ¿Pero sí se ve la pantalla ahora? Sí, la pantalla sí. Perfecto. Bueno, yo le estaba dando las gracias a todos ustedes por sus reflexiones, gracias por compartirlas, por su participación. Muchas gracias por estar. Ahora les voy a hablar un poco, vamos a tocar un poco a lo que fue la vida de Empedocles, qué es lo que él postuló, lo que más o menos creía. Y nos va a ayudar un poquito también con el tema de la perfección. Empedocles fue un filósofo griego que va a tomar el pensamiento de Parménides en cierto punto, perdón, y de Heráclito. No sé si ustedes recuerdan más o menos la postura de Heráclito y Parménides sobre el equilibrio de las cosas. Empedocles va a creer que la fuerza que va a lograr el equilibrio es el amor y el odio. Mientras haya una contraparte, se puede lograr un equilibrio. ¿Ya? Él postuló esto desde la creación, desde el bien y el mal, y desde diferentes puntos de vista. Él creía que la perfección es un equilibrio. ¿Ya? Nicolás está con la mano arriba. ¿Qué quieres decir, Nico? Hay una dicotomía, ¿no? El bien y el mal, pero entonces estarían en igualdad de fuerzas. Ellos postulaban eso, que había igualdad de fuerzas, o sea, que estaban en igual proporción, es mi pregunta. Sí, Empedocles dice que para lograr el equilibrio es siempre la misma parte. Ahora, él dice que para haber amor tiene que haber también odio. Él dice que para lograr esa, ¿cómo decirlo? Esa unión, siempre tiene que haber un tira y afloja. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? Recuerden que él tomó su pensamiento de los dos filósofos que vimos en la clase anterior, que tenían también esta postura de que tenía que haber algo contrario siempre. ¿Ya? Empedocles lo va a llamar a una fuerza amor y a la otra odio. Lo otro que también es importante de este filósofo es que él va a postular los 4 elementos como base. ¿Sí? Los 4 elementos como base. Sí, normal. Era su forma de... él decía que estos 4 elementos estaban en todo el universo, valga la redundancia, como base, como raíz, pero que el arjé era la unión perfecta de estos 4. Él decía que en el universo estaban estos 4, pero que no estaban unidos, ¿ya? Sino que lograban un equilibrio entre los 4 elementos base. Pero él va a decir que el arjé va a ser la unión de esos 4 elementos, o sea, va a ser la perfección de esos 4, el equilibrio. Y en base a eso va a salir lo que es la creación con sus 4 elementos. No Yexemani. Los elementos que él planteaba era aire, fuego, agua y, a ver, aire, fuego, agua, tierra. Esos son los 4 elementos básicos.
Sí, recordemos que para esta época de gravedad no se sabía mucho y del electromagnetismo mucho menos. Eso llegó ya un poquito más adelante. Así que eso va a ser más o menos, en resumen, lo que va a decir Empédocles. Para nosotros es importante la parte del arjé, ¿ya? Porque ya Empédocles va a postular una unión de sustancias. O sea, la base de todo lo que nos rodea en el universo, estos elementos, el equilibrio perfecto va a ser el del arjé, que él va a lograr unir estos 4 elementos. Que el arjé para los griegos va a ser... A ver, yo no les voy a decir, a ver, alguien que me diga qué era el arjé para los griegos, porque yo lo he repetido como 1000 veces. No, pues el arjé es el elemento esencial con el que se ha formado todo el universo. Entonces algunos proponían que era solo el fuego, otros proponían que era solo el aire, y otros ahora, pues Empédocles propone que es solamente... Ay, ¿cómo fue? Se me olvidó. ¿Cómo es que lo propone Empédocles? La unión de todo. Entonces, ¿seríamos nosotros muestra de eso? ¿Habría en nosotros algo de todo eso? Wow, ese sería un buen cuestionamiento. Eso dicen, que hay algo en todos. Alejandra, te escuchamos. ¿Alejandra? Sí. Alejandra, perdona, es que no te escuché por eso. Ahora sí. No, que dice que según las historias de la filosofía, bueno, de los estudios que hicieron ellos, es que al viajar, o sea, los 4 elementos se separan al morir y viajaban pues en el ambiente y por eso cada uno tiene algo de alguien, digamos. Yo podría morir y que eso, pues, eso que había en mí, del aire, la tierra, todas esas cosas que hay elementos en mi vida, salían de mí y podían viajar tanto a la naturaleza como al humano y quedaba algo de mí en esas personas. En pocas palabras, como la reencarnación, pero no sé, algo así entendí. Ok. ¿Y esa encarnación, quién fue el filósofo que hablamos en la clase anterior que hablaba de encarnación? A ver, para los que estuvieron pendientes. Pitágoras. Perfecto, él. Y ahí ya te llegó competencia Nico y Moisés. Ahí tenemos ahí una alumna súper pendiente de todo. Muy bien, muchas gracias, Elicio. En cuanto a lo material. Ya todo se volvió claro, polvo de estrella, para postular. Ok, hasta hoy vamos a llegar a Empédocles. Fue una clase muy linda. Me alegró mucho de compartir con ustedes, intercambiar, escucharos. ¿Verdad? Alguien ahí que me diga, por favor, si se me cortó el audio. Sí, Se está cortó un muy poquito, cortado. sí. Vamos en cámara lenta. Como en Matrix. Quedaron como con las caritas congeladas. Te decía que vamos en cámara lenta como en Matrix, Ronnie. Ok, bueno. Ok, ahora sí. Bueno, les decía que hoy nos vamos a quedar hasta... Ahora sí, ¿me pueden escuchar? Sí. Perdón. La perfección no es completa. Sí, ahora sí, es que la perfección fue media parcial, parece. Gradual. Bueno, gradual. Les decía que la clase de hoy vamos a tocar solo eso de Empédocles, que a la próxima clase, bueno, se les va a avisar por el WhatsApp. Hay algunos cambios que hubieron con el tema de las clases. Y quería yo personalmente darle las gracias por la participación de hoy. Gracias porque vi más caritas. Por ejemplo, Norma, nunca había visto a Norma. Norma, eres bien linda. Gracias por tu cámara. Ahí Jonathan Salazar también. Johnny, tranquilo, Hola, que hola. ¿Qué tal? yo no te voy a pegar COVID. Sí. Estoy aquí en mi trabajo. Ok, muchas gracias por encender tu cámara. Gracias Sergio, que siempre ahí está activo con su camarita. Hoy fue una clase bastante genial.
¿sí? Ver más o menos el punto de vista de ustedes en cuanto a escucharlos, sus opiniones. Así que me alegra mucho, les doy muchas gracias por su participación de hoy. La próxima clase ya va a ser un poquito más densa porque vamos a ir avanzando más lo que es teórico, ¿ya? Así que prepárense para escribir como nunca. Para terminar la clase, espero que estén todos súper bien y que tengan una linda mitad de semana que falta.